Es un honor para nosotros tener aquí en nuestra universidad al licenciado en Derecho Francisco López González. Él viene de una fundación de la ancianidad, nos va a dar una conferencia sobre los derechos de los ancianos, sale un tema muy importante y que todos nosotros debemos de conocer. Y bueno, pues me voy a permitir leer el currículum del licenciado para darle oportunidad a su ponencia. Él es licenciado en Derecho por la UNAM con 2 maestrías en Inglaterra, es maestro de Derecho por la UNAM, también es candidato a doctor en Derecho por la propia UNAM. Ha realizado estudios sobre el sistema de Common Law en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, estudios de Derecho Internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Países Bajos, de Derecho Tributario y Arbitraje Comercial Internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como Derechos Humanos en la Academia de Derecho Europeo de Florencia, Italia, y de Justicia Transicional en la Universidad de los Países Bajos. Ha sido profesor de la Facultad de Economía en la UNAM, de la Universidad Anáhuac, de la Facultad de Derecho de la UNAM, del ITAM, del CIDE y ponente en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, Universidad de León, España, y Universidad de Oviedo, también en España. Actualmente es parte de la plantilla de profesores de la Universidad Iberoamericana, Campus Saltillo, y de posgrado de Derecho de la UNAM, donde imparte materias relacionadas con la argumentación jurídica y el derecho internacional público. Es autor y coautor de diversos artículos especializados, así como del libro Derecho Internacional Público, publicado bajo el sello CIDE Oxford University Press, y socio fundador de la firma de abogados Martínez López y Asociados SC, al cual pues pido un fuerte aplauso, le damos la más cordial bienvenida. Empezamos la ponencia. Gracias, muy buenas tardes a todos. Asumo que están muy interesados porque me tocó ver cómo estaba allá afuera el asunto. Y bueno, primero déjenme platicarles un poco. Yo sí soy profesor de la UNAM en activo y soy abogado externo de la Fundación de Ayuda a la Ancianidad. La Fundación de Ayuda a la Ancianidad, les comento muy brevemente, luego lo retomo, es una casa hogar o administra una casa hogar. Le decía hace un momento a la maestra que es una casa hogar que se encuentra en San Ángel, enfrente de Televisa San Ángel. Y ahí admiten a personas mayores de 65 años. La idea que tiene esta Fundación de Ayuda a la Ancianidad, que tiene más de 50 años, es cuidar. Propiamente la palabra es asistir. El problema con la palabra asistir es que de repente no se entiende muy bien, pero es como ayudar a las personas mayores, ¿no? De 65 años en adelante. Hay una población al día de hoy de aproximadamente 75 personas, y esas personas tienen servicios de enfermería, de psicología, tienen servicios de odontología, les dan de comer, cenar, desayunar, comer, cenar, y tienen algunos otros servicios ahí adicionales dentro de las propias instalaciones. Muy importantes son aspectos de recreo que tienen. Esta precisamente es una foto de alguno de ellos, o de algunos de ellos, de la fundación, y ese es en un evento que se hizo este mismo año en un rancho en Valle de Bravo. Bueno, ahora sí, dicho lo anterior, les quiero platicar un poco cuál es el objetivo de la plática, y el objetivo es básicamente explicarles y que conozcan cuáles son estos derechos que tienen ahora las personas mayores, sobre todo con base en algo que sucedió este año, que fue en abril de 2023, México finalmente promulgó el convenio sobre la protección de personas mayores de la Organización de Estados Americanos. ¿Podemos cambiarlo? Sí. Bueno, algo me pasó ahora en la mía. Bueno, esta es uno de los objetivos, y el otro es que conozcan un poco cuáles son las violencias o la violencia a la que son sujetos las personas mayores.
me parece que sería importante entonces, si quieres la siguiente, es hablar de esta convención. Les voy a platicar por qué voy a hablar muy rápido de esta convención. Es porque es nueva, tiene muchos años que se quería, primero que México la firmara y segundo que la ratificara, es decir, que la hiciera, que la incorporara al sistema jurídico mexicano. Tardó muchísimo tiempo, pero finalmente, gracias al empuje de diversas ONGs, fue que México en abril de este año, les digo que se hizo parte. ¿Por qué es importante? Los derechos humanos, casi todos los derechos humanos, o la idea de los derechos humanos, viene del derecho internacional, ¿no? Sí es cierto que antes existían, sí es cierto que han estado por ahí desde hace mucho tiempo entre nosotros, pero la verdad es que la idea como tal de derechos humanos proviene del derecho internacional, ¿sí? Sobre todo a partir de 1948 con la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se empezó a utilizar cada vez más y más el término y se empezó a entender todo lo que implica las prerrogativas de las personas físicas, incluso algunas morales, pero como derechos humanos. Tengo si no mal, por acá, miren, esta es una definición de derechos humanos que proporciona la Comisión de Derechos Humanos de nuestro país. Si se fijan, no es muy precisa, es difícil explicar qué son los derechos humanos, ¿no? Dice, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Son muchas palabras, pero al parecer dicen un poco. Me parece que lo fundamental es entender que son prerrogativas que tienen las personas, prerrogativas y facultades que tenemos todos, y que estas prerrogativas están basadas en la dignidad de las personas. Entiendo que este ha sido un coloquio sobre este tema y seguramente ya habrán tenido algún acercamiento a la dignidad. No me voy a acercar demasiado, solo quiero llamar su atención sobre el tema de la dignidad. La dignidad es un tema importantísimo, digamos, es la materia prima de la que están hechos los derechos humanos, ¿no? La dignidad está al centro, el corazón de los derechos humanos. Y una cosa importante es que los derechos humanos son en principio oponibles al Estado. ¿Qué significa que son oponibles al Estado? Que son derechos que se tienen frente a la actividad de las autoridades, ¿no? Me parece que los ejemplos más claros, solo para tener un piso parejo en este momento, los ejemplos más claros son cuando alguien es detenido por la policía. Alguien no puede detenerlos y llevarlos a la cárcel, tiene que haber una serie de pasos que se tienen que dar. Tienen que observar algo que se llama debido proceso, ¿no? Tenemos derecho humano al debido proceso, es decir, nos tienen que oír en juicio, nos tienen que vencer, y si somos vencidos, entonces sí, dependiendo del tipo de sanción, si está prevista la cárcel, pues iremos a la cárcel. Esos son, digamos, en términos generales, los derechos humanos, y son, les decía, en principio, oponibles al Estado. Hoy en día hay algunos principios, hay algunos derechos que son derechos horizontales, que son oponibles a todos los demás, como que derecho humano. El derecho humano a la no discriminación es un derecho humano que no solo se puede oponer al Estado, sino se puede oponer a los particulares. Hay casos en México ya muy importantes sobre derecho laboral, donde se ha ejercido o se ha protegido este derecho de no ser discriminado frente a problemas con otros particulares, de particular a particular, ¿no? Es muy importante. Tenemos poco en México a nivel de lo que ha hecho los tribunales, pero ahí van caminando y seguimos, digamos, a la saga de lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en Alemania. Básicamente es eso lo que tenemos al día de hoy, y esto era importante. Bueno, me parece que respecto a los puntos importantes de esta convención que les digo, uno es este se encuentra en el artículo 6, es el derecho a vivir la vida con dignidad en la vejez. Miren, aquí dice los estados parte, es decir, todos los países que son miembros de esta convención, de este convenio, adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Les decía hace un momento que la palabra o el concepto de dignidad está al centro de todo esto.
y podríamos imaginarnos, en términos generales, que si la dignidad está al centro de todo esto y si lo que se pretende en términos generales con la convención es que las personas podamos vivir nuestra vejez con dignidad hasta el fin de nuestros días, significa que la podemos vivir en los mejores términos que nosotros consideremos posibles, ¿no? También que la sociedad nos provea, pero en los mejores términos que nosotros consideremos apropiados para nosotros. ¿Qué implica eso de vivirla así hasta el fin de nuestros días? Me voy a explicar, y me parece que tiene que ver con este cúmulo de derechos, este catálogo que nos proporciona esta convención o este convenio. Miren, aquí están algunos de estos derechos. Los voy a mencionar y voy a de repente a pararme en alguno que otro de ellos. Igualdad y no discriminación por razones de edad. Aquí quiero decirles algo importante. A diferencia de lo que pasa con grupos como LGBT y con los niños, o con niños, niñas y adolescentes, el grupo etario, es decir, el grupo de edad más avanzada, las personas de 60 años y más, es un grupo invisibilizado. No tienen una comunidad que los proteja. No es como el LGBT, y si se fijan, tampoco hay tantas fundaciones y tantos lugares que estén dedicados a otorgar, por ejemplo, dinero, recursos de cualquier tipo a este grupo de personas, porque está disperso. Generalmente tenemos a nuestras personas mayores en nuestras casas, o en realidad no sabemos ni siquiera dónde están, ¿no? Pero en algún lugar. Por ejemplo, Japón tiene uno de estos problemas con las personas mayores. La población japonesa se ha ido envejeciendo y no hay tasa de recambio, es decir, no nacen el mismo número de niños que personas mayores, y tienen un problema ahora muy grande, porque tienen muchos viejos que viven solos. Hay casos que se han oído de personas mayores que se entera la gente después de 30, 40 días porque el lugar en el que vivían empieza a oler, ¿no? Y es porque muertos se empiezan a descomponer sus cadáveres. Eso es lo que está pasando en lugares como Japón. Otros lugares en Europa del Norte también se está envejeciendo la población muy rápidamente, y en México hemos pasado también, no es tan grave la situación, pero la población sí se nos está envejeciendo, ¿no? La manera en la que ha caminado, digamos, de los años 70 para acá, ha sido un porcentaje importante, ¿no? Se espera que hacia el 2030 el número de personas mayores abarque aproximadamente un 30% de población, que es muy alto. Entonces, este grupo, les decía, este grupo no está muy visibilizado, ¿no? Uno generalmente siente mucho más empatía por los menores de edad, y entonces cuando hay campañas de donación o juguetes como esto que organizan en diferentes televisoras, pues generalmente las personas dan recursos, dan regalos, dan juguetes, pero les decía, los adultos mayores no tienen esa visibilidad, y por eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Que sí están ahí y que sí requieren de muchas cosas. Les voy a decir en un momento algunas importantes, pero por ejemplo esto, la igualdad y la no discriminación por razones de edad. Les comentaba hace un rato que hay algunos casos en México, y les platico muy rápido uno. Un bar en Polanco puso un anuncio para solicitando personal. Solicitaba a una hostess entre 18 y 25 años, mujer con ciertas características, y esto se llevó a varios procedimientos judiciales de un señor que se quejó, un señor de 55 años, o 60 me parece, de 60, que llevó este asunto hasta la Corte Suprema Mexicana, y la Corte Suprema lo que dijo fue: el trabajo de hostess, es decir, recibir gente en un bar, lo puede hacer una persona entre 18 y 25 años, pero también lo puede hacer alguien de 60 años. Efectivamente no estamos acostumbrados a que eso suceda, pero sí lo puede desarrollar alguien así. Es decir, no tendría por qué discriminar a esta persona de 60 años frente a esta otra persona de 18 o 25. No hay ninguna razón. La única razón es la edad.
Y esto es precisamente una de las cosas que prohíbe esta convención. El derecho a la vida y a la dignidad en la vejez fue lo que les mencioné en la lámina pasada, a la independencia y a la autonomía, es decir, que ellos puedan resolver sus cosas en la medida de lo posible. Tal vez ustedes no tengan todavía familiares de edad avanzada, pero créanme que las cosas se ponen complicadas, ¿no? La independencia se va perdiendo porque la gente, aunque ustedes no lo crean, pierde movilidad. Un día las rodillas que tanto nos sirven ahora, ¿no? A los 18, a los 17 años, a los 30, se van perdiendo, ¿no? Hay ciertas facultades que se pierden, facultades motrices. Y entonces, esto de ser independiente no es tan fácil como parece, ¿no? Han oído ustedes ya también que hay anuncios de pañales o de ropa íntima para adultos, es precisamente por eso, ¿no? Se empieza a tener incontinencia y bueno, habrá que tratarlos con la dignidad que se merecen y procurarles este tipo de cosas en la medida en la que se pueda, permitirles ser autónomos en la medida en que nosotros lo podamos hacer. Tienen derecho a participar en la comunidad, ¿no? A estar activos, a ser votados, ¿no? No nos vayamos más allá. Nuestro presidente al día de hoy es una persona que pertenece a este grupo etario, es decir, es una persona de 70 años, ¿no? Es una persona mayor, y véanlo, ¿no? Está perfectamente autónomo, perfectamente independiente, y se mueve bastante bien, está integrado a la comunidad sin duda alguna. Pero implica, hay otras personas más grandes y hay otras un poco más jóvenes que no pueden. Bueno, la idea es que tienen ese derecho, que pueden pertenecer. Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, me voy a referir a este un poco más adelante. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por cierto, hasta aquí quiero decirles que, si se fijan, en realidad ninguno de estos derechos es distinto al que podría tener cualquiera otro de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros. Son derechos que tenemos en términos generales. La que sigue, por favor. Aquí tenemos una serie de derechos que tienen que ver con la salud: derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, a servir servicios de cuidado a largo plazo, a la libertad personal y a la libertad de expresión y de opinión. Me voy al primero rápidamente. Brindar consentimiento informado. Esto es algo que se hace en todos los lugares. Cuando uno llega a un hospital y lo van a operar, los hospitales están obligados a presentarles a ustedes la información necesaria para que sepan en qué va a consistir la operación, cuáles son los riesgos, y ustedes consentir si se operan o no. Claro, piensen que ustedes o sus papás muy fácilmente lo pueden hacer, pero alguien de 70, 75 años, 80, que tiene algunos problemas, es difícil, ¿no? Y hay muchas situaciones en las que las demás personas deciden o intentan decidir por ellos. Lo que se pretende entonces salvaguardar es este derecho a que ellos decidan. Si se quieren operar, está bien que se operen; si no se quieren operar, no. Si se quieren someter a un tratamiento, que se sometan a ese tratamiento. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. A esto se refiere el consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. A recibir servicios de cuidado a largo plazo. Esto tiene que ver con, sobre todo, el sistema de salud del Estado, ¿no? Que el Estado provea a las personas adultas mayores de estos servicios de largo plazo, ¿no? Hay gente que necesita tener medicamentos por enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, etcétera, que la gente puede vivir 30, 40 años con estas enfermedades. Bueno, a esto se refiere a largo plazo. La libertad, bueno, me parece que no hay mucho que decir. Claro, hay libros y hay ríos de tinta sobre la libertad. No quiero decir que no se puede decir mucho. Lo que quiero decirles es que sobre la libertad personal entendemos todos que este es un derecho que debemos ejercer sin ninguna cortapisa, ¿no? Igual las personas adultas mayores tienen derecho a su libertad y tienen derecho a expresarse en la manera y términos que quieran, igual que tener derecho a ser informados. Nos vamos a la siguiente, por favor. Tienen también, como todos, derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación por el país. Tienen derecho a la privacidad y a la intimidad, a la seguridad social, al trabajo, a la salud. Se fijan, están todos interconectados. Son más o menos los derechos que todos conocemos y que todos tenemos. Tenemos estos derechos a laborar donde queramos y en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos derecho a que se nos provea salud, ¿no? Que el Estado tenga unos órganos, unas agencias como el IMSS o el ISSSTE que nos proporcionen servicios de salud. A la privacidad y a la intimidad, ¿no? A esto que ustedes
seguramente conocen un poco más. Es difícil que las personas mayores se muevan con celulares, pero ya saben que ahora a todo mundo lo pueden filmar, y lo pueden filmar en situaciones que no les gustan necesariamente. Bueno, a su privacidad y a su intimidad, a eso tienen derecho. La siguiente, también tienen derecho a la educación, a la cultura, a la recreación, al esparcimiento, a la propiedad y a la vivienda. Son nuevamente un cúmulo de derechos, un catálogo de derechos que es común a todos. Sin embargo, acuérdense que las personas que hoy en día tienen alrededor de 80 años, por ejemplo en México, no necesariamente tuvieron la misma educación o los mismos accesos que hemos tenido generaciones más recientes, y por supuesto ustedes, ¿no? Ha sido más difícil. Entonces ellos tienen derecho a seguir educándose o a tener acceso a la educación. Hay un instituto de educación para los adultos en nuestro país, tienen derecho a la cultura, y por supuesto tienen derecho a divertirse y hacer más o menos lo que ellos tengan pensado que los puede entretener. La propiedad y la vivienda no son derechos menores, ¿no? Son, claro, derechos muy importantes. Cuando se creó la Constitución de la Ciudad de México, hubo un escándalo muy grande hace algunos años, no tantos, porque habían omitido el derecho a la propiedad. No estaba expresamente en la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, pues importante, este es un derecho que sí pueden tener las personas adultas mayores gracias a esta convención, y también ya en la Constitución de la Ciudad de México también está. Derecho a la vivienda a través de los mecanismos que el Estado permita, ¿no? La que sigue, por favor. Tenemos derechos políticos, derechos al medio ambiente sano, de reunión y de asociación, situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, desastres o conflictos. Se refiere esto a la posibilidad de vivir siempre en ambientes propicios para el florecimiento del ser humano, no importa su edad, ¿no? Les podría decir, hace poquitito en el municipio de Jutepec, un grupo de personas, entre ellas un grupo nutrido de personas mayores, se estaban peleando en un parque muy grande, un pulmón. El gobierno decidió que iba a poner un banco del bienestar, y ellos dijeron que no podían talar los árboles y poner ahí ese banco, ese pedazo de cemento. Se fueron a luchar en los juzgados y ganaron, y entonces algunos ladrillos que ya estaban puestos los tuvieron que quitar y dejaron ahí su parque, que es el pulmón de esa zona de Jutepec que les digo. Tienen derecho a moverse personalmente, derechos políticos a votar y a ser votados, tienen derecho a hacer asociaciones, ¿no? a reunirse en sindicatos, a hacer sociedades mercantiles, a hacer sociedades civiles, y también tienen ciertos derechos. Esto de las emergencias humanitarias deriva del derecho internacional de la guerra, aunque suene un poco raro, pero sí, el derecho humanitario de ahí deriva, y ahora se ha extendido sobre todo a situaciones de riesgo y de crisis, como por ejemplo lo que acaba de suceder en Acapulco, ¿no? Tienen derecho a ser asistidos en esos casos, cuando su integridad personal y sus propiedades están en riesgo. Tienen esos derechos. Finalmente tienen el derecho a ser reconocidos como iguales ante la ley y de acceso a la justicia. Brevemente, el acceso a la justicia es tener la posibilidad de ir a un juzgado imparcial y que este juzgado les imparta justicia de manera pronta y expedita. Bueno, nos vamos a la siguiente, por favor. Ahora voy al tema de la violencia. Y se acuerdan que uno de los derechos era tener una vida libre de violencia. Aquí lo que hace el artículo 9 de esta propia convención es nos define qué se entiende por violencia, ¿no? Específicamente dice: se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, distintos tipos de abuso, incluso el financiero, el patrimonial y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral, expulsión de la comunidad y toda forma de abandono o negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica, o que sea perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes. Miren, voy a tratar de conjuntarlo con lo que tenemos a nivel doméstico, es decir, en el país y específicamente en la Ciudad de México. Pero les quisiera poner un ejemplo. En India las personas están divididas por castas. Son parecidas a las clases sociales,
seguramente ustedes lo saben o lo habrán oído, pero son castas y son inamovibles. Si uno nace en una casta, no se puede mover hacia una superior. ¿No? Si uno nace pobre, se va a quedar pobre toda su vida. No es posible que... no, más bien, perdón, no, eso no es cierto. Si uno nace pobre, puede no ser pobre toda su vida, pero no se puede mover de casta. O sea, siempre va a pertenecer a una casta inferior o superior, dependiendo de dónde provengan sus ancestros. Y ahí existen estas personas que por diferentes razones son descastados o parias, ¿no? La forma en la que se organizan socialmente puede hacer que, dependiendo de diferentes razones, una de ellas podría ser la edad, sea que los saquen de la casta. Y al sacarlos de la casta, lo que sucede es que los imposibilitan a tener una vida social como la que habían tenido con anterioridad. Bueno, esta es una de las cosas, claro, eso no sucede en México, no tenemos castas, pero esa es una de las cosas que, entre otras, se pretenden erradicar como una forma de violencia. Este artículo 9 entonces es importante porque marca un límite desde la perspectiva del derecho internacional de qué se entiende por violencia hacia las personas mayores. Pero también a nivel local, les decía, a nivel doméstico, tenemos una serie de artículos que son importantes. El Código Civil de la Ciudad de México tiene una serie de artículos que nos van a marcar unos lineamientos que son necesarios para entender la convivencia entre personas de las familias, entre personas de la misma familia o entre familias. Un artículo importantísimo es el que habla de los alimentos. Seguramente ustedes tienen nociones de los alimentos, pero en términos generales quisiera decirles que los alimentos son no solamente la comida, sino, aquí lo tengo un poquito más adelante, el artículo 308, que dice todo lo que implica el concepto de alimentos desde la perspectiva jurídica. Implica el vestido, la habitación, la asistencia en salud, una serie de cosas. Y los alimentos generalmente se entiende que se los tiene que dar un padre a su hijo menor de edad. Sin embargo, nuestras disposiciones señalan que también en algún momento tienen que ser otorgados al revés. Es decir, el que tiene derecho a recibirlos, en algún momento tendrá la obligación de darlos. Y esto tiene que ver precisamente con las personas mayores. No se entendería de otra forma, ahora lo vamos a ver. Y esto de los alimentos, que es muy importante, también de alguna manera se incrusta en la idea de la violencia y de la violencia familiar, que es uno de los lugares donde más vamos a ver violencia, o donde mejor la vamos a tener definida. Hay muchas formas, pero miren, vamos a ver. El artículo 323 quater del Código Civil para la Ciudad de México, para el Distrito Federal, se llama todavía, dice: la violencia familiar es aquel acto u omisión intencional dirigido a dominar. Sí, por favor. Gracias. ¿Otro más? Sí que sí. Listo. Dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser cualquiera de las siguientes. Me quiero detener un segundo en esto. Fíjense todas las acciones que implican violencia familiar. Es acto u omisión. Por ejemplo, una omisión importante y muy común es no dar alimentos, es decir, no dar medios de subsistencia. Cuando yo no doy, estoy omitiendo algo, ¿no? Es lo que no estoy dando, y esa es una obligación de dar que estoy omitiendo. Bueno, también someter, controlar la agresión física o verbal, me parece que son las que más fácil se entienden, porque son las que más comunes, son conocidas más comúnmente, ¿no? Estas agresiones físicas o verbales o psicoemocionales. Y por increíble que parezca, pues también hay agresiones sexuales hacia las personas mayores. Ahora, este artículo 323 funciona para todos, para todas las familias, y aquí yo lo quiero llevar para todos los integrantes de la familia, y yo lo estoy llevando directamente al asunto de las personas mayores. Nos vamos al siguiente para que veamos cuál. Gracias. Es violencia física. Aquí, si se fijan, todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física
del otro. Así es como se define en nuestro Código Civil qué es violencia física. Todo acto intencional, ¿no?, ya sea con el cuerpo o algún objeto, para inmovilizar, causar daño o integridad a la integridad física de otra persona. La que sigue, que es la psicoemocional, y este es consistente en las prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, es decir, celos, desdén, abandono o actitudes devaluatorias que provoquen en quien la recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona. Esta es un poco más complicada, pero me parece que si bien la violencia física se puede medir o se puede dar muy fácilmente a través de moretones en la cara, en los brazos, etc., esta es a través de actitudes que se empiezan a demostrar, ¿no? Y si queremos probarlo, tenemos que llevar a la persona, cuando lo empezamos a ver con ciertas actitudes de decaimiento, ante un psicólogo, y el psicólogo va a ser la persona que nos va a decir que efectivamente está teniendo este problema de violencia psicoemocional. Y les decía, generalmente viene de algún lugar o de algún otro miembro de la familia. La violencia económica, aquí tenemos la definición que nos da el código, y bueno, es básicamente el control de los ingresos de una persona, ¿no? La definición es un poco más grande, pero miren, a los actos que implican control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte, la retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de un integrante de la familia, así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que, de conformidad con lo dispuesto en este código, tiene obligación a cubrirlas. Básicamente es ahorcar económicamente a una persona, ¿no? O sea, no darle esos recursos que necesita, en la manera y forma en la que se presenten. No siempre es directamente a través de dinero, ¿no? No sé, seguramente ustedes alguna vez han tenido la necesidad de un médico y casi ninguno de nosotros, cuando tenemos la edad que ustedes tienen, pagamos directamente, sino es nuestro padre o nuestra madre o alguna persona de la familia quienes pagan. Bueno, es básicamente la misma idea. No me tienen que dar dinero a mí, pero bueno, se encargan de pagar ellos. Es lo que pasa cuando tenemos familiares de 75, de 80, de 90 años, ¿no? Nosotros tendríamos que hacernos cargo de estas cosas y, por supuesto, evitar privarlos de ciertos bienes. Y bueno, la violencia sexual, que son cualquier tipo de práctica sexual no deseada por la persona, digamos, pasiva, ya sea esta persona mayor o cualquier otra, ¿no? Ya les decía que aplica para todos, pero nos estamos refiriendo entonces a personas mayores. Bueno, esto es los tipos de violencia que hay. Miren, aquí rápidamente nada más les voy a decir dónde están y me voy a regresar ahora sí directamente a la parte del sufrimiento en violencia que tienen las personas mayores. Pero estos son los artículos del Código Civil que controlan la parte de los alimentos. Miren, aquí está la obligación del 301, dice la obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlos. 304, los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta por imposibilidad de los hijos, están los descendientes más próximos en grado. Es decir, si no están los hijos, pues los nietos. ¿Sí? O sea, se fijan cómo sí es, como les decía, es de ida y vuelta, ¿no? Miren, por ejemplo, el 308, perdón, me voy a ir, bueno, aquí el 305 y 306, perdónenme, sí, la que sigue. Dice, a falta por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en padres, hermanos, es decir, toda la parentela tiene obligaciones de dar alimentos. Me parece que es lo importante, nos vamos al siguiente, es este 308, que es el que me importaba muchísimo que le echáramos un ojito. ¿Qué comprenden los alimentos? Los alimentos, entonces otra vez, es un constructo jurídico que comprende comida, vestido, habitación, atención médica, hospitalaria, gastos de embarazo y parto. Respecto a los menores de edad, además de los gastos de su educación y proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados. Y ahora va a personas mayores de edad. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia, ¿no? Una idea
una idea original de legisladores, no los excluyamos, ¿no? Y si ellos ya no pueden estar solos, no pueden vivir, habrá que integrarlos. Esa es una idea, pero esa no es la única, habrá algunas otras. Es difícil cuidar a las personas mayores. Bueno, déjenme decirles ahora qué es lo más común que sufren las personas mayores y qué es lo que en esta fundación a la que les digo que vengo representando el día de hoy le ha tocado revisar. Las dos más comunes, digamos, las dos formas de violencia más comunes son la económica, y esta tiene muchas formas. Básicamente consiste en no darles dinero, no les dan dinero a las personas y se acabó el asunto. Y en México no todos tienen pensiones, no todos fueron jubilados, no cuentan con algún tipo de recurso económico. Es de hecho esta razón por la cual se hizo de muchos adeptos este gobierno actual por haber otorgado pensiones a todas las personas de más de 68 años al día de hoy, ¿no? O sea, no es, tal vez no sea mucho dinero, pero es un dinero que antes no tenían, ¿no? Entonces, recibir 4.800, 4.900 pesos más o menos bimestrales, pues de eso a no tener absolutamente nada, siempre es mejor tener ese dinero, y por eso les digo, ha tenido mucho éxito en ese sentido. Lo que pasa con los familiares, lo que pasa con las personas directamente relacionadas con las personas mayores, es que se niegan a darles, ¿no? este tipo de recursos, y pues no les dan, no les ayudan a su atención geriátrica, no les dan comida, no hay vestido, no los integran, es decir, no hay habitación. Es difícil el tema de las personas mayores. Generalmente cuando una persona tiene varios hijos, están viendo quién se puede hacer cargo, porque siempre es difícil, créanme, cuidar a personas mayores, ¿no? Otra de las cosas con las que se enfrentan, que no es necesariamente una forma de violencia, pero es una forma compleja de entender la vida en comunidad en nuestro país, son los accesos físicos. Vean qué tan fácil fue para ustedes llegar hasta este piso y luchar contra todos los demás que estaban allá afuera para hacerse de un lugar. Piensen en alguien que no puede caminar, alguien en silla de ruedas, o alguien que usa muletas, o alguien que usa, se me olvidó esta cosa. Andadera. La andadera, perdón, sí. Es dificilísimo, no hubiera podido luchar contra ninguno de ustedes, todos se ven mucho más fuertes. Aparte, piensen en algo con lo que uno nunca se topa hasta que está ahí, ¿no? Los baños. El baño típico de una casa no está pensado para personas mayores. ¿Qué significa que no está pensado? No hay agarraderas en ningún lugar, ¿no? Tampoco las puertas permiten que alguien que va en una silla de ruedas pueda pasar, ¿no? Hay mucha gente que de la silla de ruedas tiene que ser pasada directamente al excusado, y eso no es fácil, no es un tema sencillo, ¿no? Requiere uno acercar, aproximar la silla mucho y tener un tipo de taza de baño especial, mucho más alta para que no bajen tanto, etc. Esas cosas son muy complicadas, ¿no? Que es algo que nosotros vemos de manera muy común y que se nos hace muy fácil. Bañarse, ¿no? Bañarse necesitan también un espacio, una silla especial de baño. Y, por ejemplo, requieren que no haya una suerte de pretil, ¿no? Para que puedan pasar de un lado a otro, sino que puedan pasar directamente, ya sea con la silla o tal vez ayudándolos a incorporarse, ¿no? A pararse y a salir de ahí. Son cosas pequeñitas con las que nosotros convivimos todos los días, pero que son muy, muy difíciles de entender, o que no se visibilizan hasta que estamos con una persona adulta mayor, que nos damos cuenta de estas cosas. Vean las calles de la Ciudad de México. Las calles de la Ciudad de México son difíciles para caminar, incluso para ustedes, que son muy jóvenes, ¿no? Los árboles en la Ciudad de México hacen que las aceras sean irregulares. Bueno, imagínense a alguien que no puede caminar bien, y olvidemos a las personas que de plano no tienen ninguna movilidad, ¿no? Este tipo de cosas son con las que se enfrentan día a día las personas mayores, y que son difíciles de entender para la mayoría de nosotros. Piensen en el metro. ¿Cuántos de ustedes usan el metro? Y piensen cómo acceder al metro si son
adultos mayores, ¿no? Yo no sé, no recuerdo muchas líneas de metro en la que hay elevador, pero debería haber elevador prácticamente en todos, o los puentes peatonales. ¿Cuántos puentes peatonales tienen elevador y cuántos de los puentes peatonales funcionan? ¿No? Bueno, pensemos en eso. La otra forma de agresión o de violencia que sufren, y que es muy importante, es una forma en la que las personas que los rodean, o incluso, y ahí no necesariamente familiares, los despojan de sus bienes, ¿no? No sé si recuerdan, hay incluso ahora una serie en Netflix sobre la Mataviejitas, que era una persona que se hacía pasar por enfermera, tocaba a las casas de las personas, se ubicaba cuando eran grandes, y una vez que entraba, pues las ahorcaba y quedaba con sus cosas, ¿no? La robaba. Bueno, ¿cuántas personas mayores viven solas y son susceptibles de este tipo de situaciones? Me voy a ir ya muy rápido para terminar. Unas conclusiones. Miren, esta es una de las partes, una de las cosas que hacen en la Fundación de Ayuda a la Ancianidad, es les procuran actividades diarias. Por ejemplo, tienen talleres de pintura, tienen canto en coro y canto en general. Miren, ¿cuáles son las conclusiones que tendríamos al día de hoy? Dice, la violencia contra las personas mayores en México, un hecho cotidiano que no tiene prensa, ¿no? Justo lo que estoy diciendo, no se visibiliza porque no son una prioridad en nuestra sociedad. Tenemos una deuda con las personas mayores, y el primer pago de la misma sería permitirles salir de esa penumbra. Me parece que casi todos vimos Coco y casi todos lloramos. Pues Coco es esta historia, ¿no? De esta persona. ¿Se acuerdan que hacia el final de la película, después de que no habla nunca y que nada más la tienen ahí sentadita, pues nos enteramos a través de la historia de su nieto, pues que había sido sí una hija muy querida, etcétera? Bueno, habrá que visibilizarlos. Y finalmente les digo que tal vez la tarea más importante quede a cargo de cada uno de los integrantes de esta sociedad, y se trata de internalizar el buen trato que debemos a las personas mayores para poder actuar en consecuencia. Eso por mi parte sería todo. Muchas gracias. Es muy interesante toda esta información. En verdad que yo creo que todo el mundo tenemos en nuestra casa abuelitos, ¿no? Tíos ya grandes, y la verdad tenemos que tener mucho cuidado en todo este tipo de derechos y no violentar este tipo de derechos de las personas mayores. Le agradecemos muchísimo, abogado, por toda esta información. Gracias. Antes de pasar a las preguntas, quiero recordarles escanear los códigos para responder el formulario y para que tengan la aplicación, por favor. Y voy a proceder a leer las preguntas, ¿sí? Para que nos haga usted el favor de responderlas. Dice la primera pregunta, con el nuevo gobierno que se aproxima, ¿cómo se implementaría todo esto? ¿De alguna manera afectaría a las personas mayores? Miren, curiosamente hay ahora a nivel federal y a nivel local una suerte de secretaría que se llama la Secretaría de Integración y Bienestar, me parece, Civiso, una cosa así. Y la Secretaría de Bienestar tiene, por lo menos la de la Ciudad de México, tiene muy claro que una de sus prioridades es visibilizar a las personas mayores. Se va a crear un registro, por ejemplo, de asociaciones que ayudan a personas mayores, y parece que va a haber una serie de programas. El 28 de agosto, me parece 28-29, es el Día Nacional de las Personas Mayores en México, y en los últimos años cada vez hay como mayor auge, y creo que lo que pretenden, por lo menos el gobierno actual y los que pretenden darle continuidad, van hacia allá. Me parece que quieren hacer algo específico con la ayuda a personas mayores, ¿no? Por supuesto, saben, esta pensión a las personas mayores antes era una dádiva, y ahora ya hay un derecho en la Constitución. Tienen derecho a esa pensión que se les da ahora de manera bimestral. Entonces, me parece que ese será el camino. No lo tengo muy claro, pero me parece que ese será el camino.
Muchas gracias, abogado. Cuando una persona de la tercera edad está en la cárcel, ¿qué pasa con sus derechos? ¿Ustedes aún pueden asistirle y proveerle información? Sí, las personas, bueno, hay una regla, me parece que después de los 70 años, las personas las personas mayores no necesariamente tienen que estar compurgando su pena dentro de las prisiones, pueden salir precisamente por pertenecer a ese grupo etario, ¿no? Pero hay personas menores de esa edad, pero ya mayores, sí se les puede seguir asistiendo. Hay grupos, hay fundaciones que les proveen asistencia legal, ¿no? Para tratar de defender sus derechos. Hay personas que, por ejemplo, están compurgando una pena, pero no les dan acceso a la salud y bueno, hay abogados especiales que lo que hacen es abogar para que los provean de derecho a la salud, que les den medicinas, que los lleven al hospital, que hagan una serie de cosas. Sí, sí se siguen viendo desde afuera los derechos de las personas mayores dentro de las cárceles. Muchas gracias. Siguiente pregunta, dice, nosotros como adolescentes y estudiantes, ¿cómo podemos ayudar, proteger a las personas mayores? Sí, me parece que es es un asunto de interés. Tendrían que revisar, ahora que hay tantas redes sociales, que hay tantos accesos por internet, a qué lugares pueden incorporarse para ayudar. Por ejemplo, en la fundación, la que vengo representando, les puedo decir que tienen programas en los que van muchachos de secundaria, gente de preparatorias, universidades, y, por ejemplo, cuentan cuentos, ¿no? Les leen a las personas adultas mayores. Hay otros que tienen otras habilidades, les cantan, hacen una serie de actividades con ellos, y eso es una forma de integración de estas personas que no se sienten abandonadas, ¿no? Que no se sienten solos ahí, sino que sienten que son parte de esto. Y les podría decir que lo que yo he visto es que generalmente se ponen muy contentos gracias a que personas adolescentes, que jóvenes como ustedes, se acercan a ellos a preocuparse por su bienestar. Siguiente pregunta, ¿se les proporcionaría una vivienda de personas mayores de edad? ¿Una vivienda será a las personas mayores de edad? Miren, este es un derecho, el de la vivienda es un derecho, antes se conocían estos como derechos programáticos, es decir, eran derechos que se daban a través de programas. Hoy en día sigue habiendo esos programas y así es como uno puede acceder a una vivienda. El gobierno no tiene capacidad de darnos vivienda a todos, aunque todos tenemos derecho, nosotros, ustedes jóvenes, nosotros tenemos derecho a una vivienda digna, pero tenemos que pertenecer a un programa, es decir, al Fobiste, al INVI, que es en la Ciudad de México, a estos programas que les permiten tener acceso a una vivienda. Claro, previo pago, ¿no? O mediante pago, pero con muchas facilidades, y eso es lo que hace el gobierno. Sí les proporciona vivienda, pero a través de estos programas, ¿no? Tanto a personas mayores como a cualquier otro. Y finalmente, discúlpenme, pero es importante buscar lugares donde ya sea del gobierno o particulares en los que se pueda dar vivienda a las personas mayores. Yo les insisto, la institución de asistencia privada, que es una fundación 100% particular, no tiene ingresos del gobierno, se dedica a dar habitación, vestido y alimentos a personas mayores. ¿Qué se hace en el caso hipotético el cual se viole el derecho de la vivienda o propiedad? Creo que va muy relacionado. Sí, perdón, son dos distintos. El de la vivienda les decía, es un derecho programático. O sea, ustedes no pueden demandar al gobierno así como así para que les dé una vivienda, sino tienen que inscribirse a un programa y obtenerlo. Hay algunos otros que ahora ya funcionan de manera directa con el derecho a la salud. El derecho a la propiedad, y esto olvidé decirlos, el derecho a la propiedad, si las personas mayores son despojadas, o por ejemplo son abandonadas, que es la otra de las violencias que sufren, si son abandonadas, es decir, si nadie les da recursos ni cobijo, hay una fiscalía especializada en la Ciudad de México, la Fiscalía Especializada para Adultos Mayores, a la que pueden acudir ustedes a denunciar un hecho,
yo o directamente las personas mayores, es decir, hay una persona que fue abandonada o que incluso fue abandonada en esa casa, ¿no? No tiene que estar en la calle, sino está aquí y ninguno de los familiares vino a darles. Y la fiscalía hace la investigación y lo primero que hacen es, si está abandonado físicamente en la calle, les proporcionan o los incorporan, digamos, a un albergue, a una casa hogar. Okay. Qué interesante eso, abogado, ¿eh? ¿Por qué se considera que estas personas son muy discriminadas? Se considera que son un grupo vulnerable y que los grupos vulnerables son sujetos a una mayor protección que los demás. Y voy a referirme específicamente a que los grupos vulnerables son aquellos que tradicionalmente en una sociedad no tienen las mismas prerrogativas por diferentes razones que los demás, o que no tienen la misma capacidad de respuesta que los demás. Por ejemplo, una persona de 25 años que está en pleno goce de su salud y de sus facultades, puede hacer una serie de cosas con mayor facilidad que una persona de 70, ¿no? Eso coloca de inmediato a las personas mayores como un grupo vulnerable, un grupo que la mayoría de la sociedad no voltea a verlos, no es que necesariamente estén vejando cotidianamente sus derechos, pero que ni siquiera se fijan en si tienen derechos o no y cuáles podrían ser. Entonces, este ejemplo que les ponía hace rato de una persona de 70 años o de 65 puede desarrollar el mismo trabajo que una persona que recibe de 25 años en un bar o en un hotel. Puede ser exactamente lo mismo, que se trata de recibirlos, ¿no? ¿Por qué se está discriminando ahí o por qué se discrimina? Por la edad. Porque no nos gusta ver gente más vieja, ¿no? Como sociedad. En general estamos acostumbrados a que los anuncios y la gente siempre aparezca gente joven, gente mucho más atractiva, gente que nos llame más la atención y no necesariamente son estas personas que pertenecen a este grupo etario de las personas mayores de 60 años. Siguiente pregunta, ¿hay maneras de promulgar los derechos de los adultos mayores? Les decía que la convención, este convenio que les acabo de leer, es un convenio que ya fue publicado en el diario oficial en abril, me parece que fue 23 de abril de este 2023, fue publicado en el diario oficial y eso significa que conforme al 133 de la Constitución ya es ley suprema en México, ¿no? O sea, ya se tiene que obedecer. Pero aparte, deben saber que hay una ley de reconocimiento de protección a los derechos de las personas mayores en la Ciudad de México, en el que también vienen unos catálogos de derechos como estos y que hay grupos a los que la autoridad les encarga velar por esos derechos. Por ejemplo, a esta secretaría que les decía, la Secretaría de Integración y Bienestar, la CIVISO, ¿no? Ellos tienen que vigilar eso y también se crean estas fiscalías para proteger estos derechos. O sea, sí están, ya tenemos codificación, ya tenemos leyes que protegen estos derechos de las personas mayores. Y la última pregunta dice, ¿el acceso a la fundación debe ser voluntaria o pueden llevarlo algún familiar? Miren, en principio es voluntario, la gente tiene que estar de acuerdo en ir a estos lugares, a la fundación en específico, todos los que van están voluntariamente ahí. Ahora, deben de tomar en cuenta algo, seguramente habrán oído de Alzheimer y estas enfermedades. Ahora hay un espectro, así como en los niños, ahora se ubica un espectro a esta enfermedad se me acaba de ir, perdónenme. Bueno, hay un espectro de demencias, ya no es Alzheimer o demencia senil, sino se llama un espectro de demencias, tienen un rango y son diferentes tipos y diferentes formas de demencia. Cuando las personas empiezan a tenerlas alrededor de los 65, 70 años, es difícil de repente hacer que entiendan algunas cosas que pueden ser por su bien. Entonces, generalmente lo que hacen los familiares es, cuando no tienen esto que les decía en sus casas, los accesos a las cocinas, a los baños, de repente deciden llevarlo y decirle, oye, ¿cómo ves? Tienen cuartos individualizados, tienen acceso en rampas, etcétera. ¿Te interesa estar aquí? Puedes ver que puede estar a prueba una semana
y si no te gusta, te regresas. Pero generalmente, o sea, es por voluntad propia. Una cosa importante que quisiera decirles es, hay un procedimiento todavía en México para declarar que alguien ya no tiene ciertas capacidades, se llama procedimiento de interdicción. Eso casi nadie lo lleva a cabo. Es un juicio para determinar que alguien no puede valerse por sí mismo. ¿No? Eso es un juicio complicado, se tiene que llevar unos médicos, y los médicos analizan a la persona y dicen, sí, efectivamente esta persona ya no entiende nada, o sí entiende, o no se puede mover, etc. Pero generalmente, mientras no tengan eso, la persona se tiene que valer por sí misma y es voluntaria. Muchas gracias. Dice una última pregunta, ¿cómo se le brinda apoyo a seguimiento o a personas mayores que sufren de enfermedades como Parkinson, que en casos graves inhabilita el habla o casos de denuncia en temas legales? Miren, para efectos legales hay diferentes fundaciones. Esta que yo les digo, y a la que represento al día de hoy, Fundación de Ayuda a la Ancianidad, lo que hace es darles ayuda integral a las personas que admite, y si no, darles un tipo de consejos, de encaminarlos, encauzarlos hacia algún lugar. Pero de otra forma, hay organizaciones no gubernamentales, instituciones de ciencia privada específicas, que pueden ayudarlos a diferentes cosas. Por ejemplo, hay una muy famosa que se llama del Conde, hay una fundación del Conde, ahorita les digo la segunda parte, pero esa ayuda a las personas con debilidad visual o discapacidad visual total, ¿no? O ciegos. Generalmente cuando tienen cataratas las personas mayores, pues van a este lugar y ahí los ayudan. Pueden ir a algunos otros lugares, pero si tienen un problema grave y no les dan acceso a la salud, o sea, no pueden ir al IMSS, al ISSSTE o a estos lugares, tendrían que dirigirse a unos abogados de oficio que están en los tribunales para hacer valer su derecho y que les puedan dar acceso a la salud, ¿no? Que les permitan integrarse a IMSS Bienestar o a IMSS Normal o a lo que sea, para que ahí los atiendan y les den medicina y les den tratamiento sobre estas enfermedades como Parkinson o cualquier otra. Muchas gracias. Pues creo que fueron todas las preguntas. Quiero agradecer a todos ustedes el haber estado aquí con nosotros en este evento, a la maestra Paola, muchas gracias maestra por la invitación, y especialmente pues al abogado, ¿verdad? A nuestro conferencista Francisco López González, que vino a tratarnos un tema muy muy interesante. Yo creo que son temas que debemos nosotros saber para no violentar, para saber derechos, para conocer diferentes situaciones en cuanto a los adultos mayores, que son temas súper importantes e interesantes. Y bueno, pues con esto, abogado, queremos nosotros darle las gracias por haber estado aquí en nuestra casa preparatoria número 8. Le agradecemos, bienvenido sea usted siempre a esta casa, y queremos darle una constancia de parte de la maestra Paola, de la dirección, y un presente, por favor, para que usted se lo lleve a recuerdo para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Y también, pues, quiero invitarlos a la siguiente conferencia, a todos ustedes, que el tema es Consejo Ciudadano, aquí en el mismo Láser. Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias.